Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Ya está la suerte echada, podría uno decir. Ya esta semana se define quién va a ser el próximo presidente de la República, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. ¿Y cómo le va a ir al voto en blanco? Que ya sabemos, lo hemos venido comentando, no tiene realmente un efecto jurídico, más sí simbólico, pero las circunstancias especiales de esta puja electoral entre estos dos candidatos le habrán dado un respiro especial al voto en blanco, que ha existido siempre, pero de alguna manera uno siente que es soslayado, como que no le han parado suficientes bolas, pero en el contexto, vuelvo y digo, de esta contienda, el voto en blanco ha recibido, digamos que, algún respirito, como le irá a ir. En fin, hoy hemos invitado al analista político, amigo de esta casa periodística, Miguel Jaramillo Luján, para que nos cuente cómo ve finalmente esta contienda. Miguel, bienvenido a Sinergia Informativa nuevamente. Roger, un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia de Sinergia Informativa. Así es, estamos ya a pocos días de esta elección, una semana muy intensa la que se vive por estos días en Colombia, semana de silencio electoral, semana en la que no puede haber plaza pública, en la que se acorta también la publicidad y en la que cualquier cosa puede pasar porque, entre otras cosas, no se pueden publicar encuestas. Esta semana está prohibido por el Consejo Nacional Electoral publicar encuestas y recordemos que el, digamos, periodo pasado, antes del 29 de mayo, ocurrió que estuvimos a oscuras durante esa semana, varios tracking, varias informaciones, encuestas de redes, todas muy confusas y al final un resultado que pocos esperaban en las urnas. Entonces, estas son esas semanas interesantes cuando ya faltan pocos días para la elección. Pero yo quiero hacer un poquitico de memoria sobre esa semana anterior a la de la primera vuelta, la del 29 de mayo, porque la anterior a la de la víspera, en la que sí se pudo hacer por última vez encuestas, se mostró a un Rodolfo Hernández trepándose y acercándose mucho a Federico Gutiérrez y alejándose de Sergio Fajardo. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto, Miguel. Uno en una encuesta, en una semana a ciegas, o una semana oscura como esta, uno puede tranquilamente prever que eso es como un proyectil lanzado, que fue lo que finalmente pasó con Rodolfo Hernández, sobrepasando al candidato que supuestamente iba a estar en la segunda vuelta, Federico Gutiérrez. Roger, en términos de estadística y de probabilidad se habla de una media y de una desviación típica. Entonces, cuando se trata de medir ese tipo de fenómenos, se mira cómo, digamos, es la proporción de crecimiento que tiene un actor político versus el nivel de reconocimiento que tiene y de desconocimiento que tiene. Y eso es lo que lo lleva a uno a poder inferir en ciertos momentos cuando un candidato puede estar alcanzando el techo o cuando tiene un gran margen de crecimiento. En el caso de la figura de Rodolfo Hernández, en la semana previa al 29 de mayo, la última semana prácticamente del quinto mes del año, vimos que tenía un gran margen de crecimiento y que el crecimiento en los últimos días, antes de que las encuestas, comillas, nos dejaran oscuras, venía siendo proporcionalmente muy grande. Y las encuestas nos dejaron el domingo antes del 29 de mayo prácticamente con un empate técnico entre el candidato Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Por eso, digamos que desde esos elementos de la estadística uno sí podía proyectar que iba a haber un crecimiento que pudiera superar. El asunto y lo que nos preguntamos ya desde la estrategia política es por qué desde la campaña de Federico Gutiérrez no patearon el tablero, no hicieron nada especial, no hicieron nada más allá de lo tradicional, sino que lo que se vio fue más de lo mismo. Claro. Y entonces, ¿usted cómo la ve ya para este domingo? ¿Usted de acuerdo con eso que usted está planteando? Que obviamente usted no lo está hablando desde la simple especulación, sino desde conocimientos estadísticos. ¿Cómo lo está viendo realmente? Pues Roger, hay varios medios de comunicación en el país que han acudido a la herramienta del tracking pool. Para explicarle un poquito a la teleaudiencia, se trata de una encuesta rápida de percepción que permite una lectura casi que inmediata
en tiempo real, proporcionalmente en la medida de la distancia de la elección. Antes, digamos, cuando estamos hablando de 30, 40 días antes de una elección, es muy sencillo, es relativamente sencillo poder prever en una muestra representativa de un territorio la decisión de voto. Entonces, el tracking se conecta con un tiempo, con un tiempo y espacio y con una serie de emociones para poder generar una medida que es casi como una fotografía instantánea, no una fotografía para los más viejitos con revelado que había que esperar un mes o varios días, sino casi que una fotografía instantánea del momento. Eso es un tracking. Entonces, con el tracking y con lo que viene pasando, yo creo que esta última semana y ya pocos días de la elección, lo que se avisora es una diferencia muy corta. Realmente estamos fluctuando, estamos hablando más o menos de una cifra no mayor de los 350.000 votos en lo que está mostrando la foto de estos días, porque ya llevamos varios días en los cuales empezamos con la espuma arriba. ¿Qué era la espuma arriba? Después del domingo de elecciones, la gran sorpresa que incluso tuvo impacto en los mercados bursátiles, en el precio del dólar, en qué era lo que había hecho, el personaje sorpresa era Rodolfo Hernández. Creció como espuma, incluso hasta superando a quien ha ganado todas las encuestas, que es Gustavo Petro, pero si usted ha visto el fenómeno y el comportamiento en estas últimas 2 semanas y media, 3 semanas, ha sido que se ha ido asentando y hay un empate técnico. Hoy hay un empate técnico en la segunda vuelta presidencial. Pero cuando uno oye hablar de empate técnico, recurre a los porcentajes y entonces uno dice hasta un 5%, y ese 5% puede ser un montón de votos, pero esta cantidad de votos que usted menciona, definitivamente sí es un cabeza a cabeza. De eso lo vamos otra vez enseguida cuando regresemos de estos mensajes. Estamos conversando con Miguel Jaramillo Luján, ha sido invitado permanente durante estas jornadas electorales, tanto la legislativa del 13 de marzo como la presidencial, que ya se consumó el 29 de mayo en su primera vuelta y vamos ya por la segunda. Y ha sido pues supremamente importante lo que nos ha dicho Miguel Jaramillo Luján, porque como es un estudioso del tema, como analista que es, como estratega que es, pues nos ha permitido tener una cercanía. Eso fue así de claro. Cuando le preguntábamos sobre ciertos aspectos, sobre cantidad, por ejemplo, de curules en el Senado y en la Cámara de los diferentes partidos políticos, estuvo muy cercano. Lo mismo pasó con lo de la primera vuelta. Y ahora está diciendo que esta votación realmente va a terminar muy estrecha, con un margen de 250.000 a 300.000 votos. Hombre, pues definitivamente, ¿eso qué significa desde el punto de vista de la legitimidad del que gane? ¿Qué significa en general, de acuerdo con su análisis, Miguel Jaramillo Luján? Pues Roger, realmente lo que uno desea en cualquier tipo de elección es que los márgenes sean muy amplios, para que no existan, digamos, dudas frente al tema, digamos, de ese ejercicio que se realizará este domingo en Colombia, que recordemos genera un escrutinio inicial, que no es definitivo. Sin embargo, cuando hay márgenes tan cortos, finalmente no hay un ganador definitivo hasta que no hay un 99%, e incluso hay que esperar un tiempo mientras se hace la revisión de todas las mesas, hay que esperar un poco a ver cuántas solicitudes de impugnación puede haber, qué denuncia realiza la misión de observación electoral, los partidos políticos, las dos campañas. Lamentablemente, una diferencia tan corta que esperamos que no exista este domingo, sino que haya un ganador que sea contundente, que sea muy claro, muy transparente, ojalá, y sin ningún tipo de incidente, por mínimo que sea, la vida de alguien, la integridad de alguien, y más faltaba que no exista ninguno, sino que podamos votar en paz, se pueda convertir en el presidente. Sin embargo, en un panorama como estos, que lo están mostrando los tracking pool, que lo están mostrando las encuestas, que lo están mostrando los sondeos de opinión, vemos unos márgenes cortos. Y yo esperaría estar equivocado, pero creo que se vendrá una noche larga ese 19 de junio y seguramente una semana intensa de escrutinios y de dificultades. Esperemos que no, que afecten el orden público y la tranquilidad del país. Sí, porque esos 250.000 o 300.000 votos
podrían estar en cualquier parte, para uno o para el otro. Entonces van a ser muy peleados. Esperemos que sea más amplia la diferencia entre quien gane y el que pues, finalmente cede la posibilidad para este cuatrienio que empieza. Usted habla de tracking pool. Usted también tiene otra expresión que he utilizado mucho acá que tiene que ver, que se refiere al actuario. ¿De qué se trata y cómo la podemos poner aquí en la mesa de esta conversación? Roger, existe una profesión en el mundo que ha sido, digamos, muy reconocida en el mundo de los seguros, ¿cierto? Cuando compramos seguros estamos pensando es en la proyección de futuro, en la probabilidad de que ocurra algo con nuestro automóvil, con nuestra vida, con nuestra salud, con el hecho de poder asegurar bienes frente a una catástrofe, un incidente inusitado. El mundo de los seguros tiene una serie de profesionales que se llaman actuarios y que a partir de fórmulas matemáticas, a partir de ejercicios de probabilística, son capaces de poder generar ciertas cifras cercanas a escenarios futuros, a nivel de prospectiva. A eso se dedica un actuario, a mirar un poco el futuro con cierta probabilidad. Esto hay que tomarlo con mucha cautela porque no se trata de que el actuario tenga bola de cristal ni más faltaba, sino que a partir de ciertos ejercicios matemáticos se pueden prospectivamente acercar al futuro. Bueno, usted tiene una persona muy cercana, un actuario a quien le cree mucho. Frente a esas conversaciones que ha tenido con ese actuario, ¿qué puede decirnos respecto de estas elecciones presidenciales? Voy a ser sincero, Roger, y le voy a reflejar aquí los datos exactos, sobre todo esta última semana, de lo que él me ha hablado. Hay una persona que los dos admiramos, el actuario y yo, que se llama el señor Luis Ángel Gómez, que a propósito acertó literalmente la elección del 29 de mayo. Y él me comparte esos resultados que son muy parecidos a los que tiene el señor Luis Ángel. Y me habla de unas cifras muy parecidas, donde hay una diferencia aproximada en esta segunda vuelta entre los dos, según lo que él dice. Me habla una cifra aproximada de los 600.000 votos. Me habla de una cifra que es el doble. Sin embargo, para mí, la mezcla del tracking, del sentimiento digital, más lo que estoy percibiendo en región, me está marcando 350.000 votos. Ahí puede haber un margen entre 600.000 y 350.000 votos, que no estamos hablando de 1,5 punto a 2,5 puntos. Sigue estando dentro del margen de error. Bueno, y ya a propósito de lo que usted conoce como estratega y como analista de los dos candidatos, ¿qué es lo que ha hecho que estén tan cercanos? Porque uno podría verlos tan diferente de golpe. Uno dice, Gustavo Petro es muy diferente a Rodolfo Hernández, discursos muy diferentes. Bueno, no quiero seguir diciendo nada para no calificar a favor o en contra. Entonces, desde este punto de vista, más allá del tracking poll, de pool y de los actuarios, ¿usted qué es lo que ve que hace que se presente esta cercanía al final de la contienda? Lo que pasa, Roger, es que digamos que nosotros, quienes desayunamos, almorzamos y comemos política, hemos desarrollado la capacidad en nuestras conversaciones, en nuestros contactos profesionales cotidianos, de entender cosas que muchas veces el ciudadano de a pie no puede entender. Las elecciones se debaten y se realizan siempre es a partir de las emociones y de cómo las emociones generan el impacto en uno u otro público. Yo siento que los dos candidatos hoy están representando un cambio para el país. Están representando una continuidad distinta a lo que veníamos trayendo desde los últimos 24 años. En los últimos 24 años, casi que Colombia recibió un poco la herencia del conflicto armado, sumado a una herencia del Frente Nacional, donde estuvimos permanentemente en medio de izquierdas y derechas. Cierto, es un poco la herencia de los partidos liberal y conservador. Con esa amanecimos, por así decirlo, en el siglo XXI. Pero sí, una elección como esta es una elección histórica para el país, porque es una elección, yo la califico así, entre un luchador y un vengador. El fighter, así lo llaman los gringos, para mí es Gustavo Petro, un luchador. Él siempre habla incluso de la palabra lucha. Y el señor Rodolfo Hernández se presenta a sí mismo como un vengador contra el sistema, desde los ciudadanos, contra la corrupción, contra los gastos excesivos. ¿Qué es lo que siento yo como analista político? Que Rodolfo Hernández ha apostado por igualar demasiado el discurso al de Gustavo Petro, desde la lucha por las clases sociales menos favorecidas,
desde la lucha contra la pobreza, el hambre y demás, y un discurso que ideológicamente nos acerca demasiado. Entonces, en medio de una lucha entre un luchador y un vengador, es muy difícil que pueda haber un sparring sencillo para Gustavo Petro. El perfecto sparring para Gustavo Petro era Federico Gutiérrez y el uribismo. Y el uribismo, por más que han tratado de graduar de uribista a Rodolfo Hernández, en las últimas semanas no les ha funcionado. Y Rodolfo Hernández ha apelado más bien a igualarse a ellos. Es como cuando dos boxeadores en el medio del cansancio del último round se pegan para no darse golpes. Así siento yo a este luchador y a este vengador. Vaya, excelente ese comentario que usted hace. Antes de irnos a mensajes y regresar con usted, estuve leyendo un artículo en El Espectador de Vivian Newman Pont, a ella como entrevistada, directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, y habla en El Espectador en el artículo El populismo, un riesgo para la democracia. Habla del golpe tan fuerte que en estas elecciones ha tenido o ha pegado las emociones. A la gente del común le gusta votar por gente del común, porque en la base del voto hay identificación. Es natural escoger a quien se parezca a uno. Además, el candidato populista, les conté que es un artículo sobre populismo, el candidato populista tiene dotes para seducir al votante con palabras sencillas. El problema es que el voto emocional, que es del cual nos está hablando nuestro invitado Miguel Jaramillo Luján, el voto emocional no se pregunta cómo se llevarán a la práctica las promesas que suponen esas palabras de contenido tan simple. Corte para mensajes, ya regresamos. Miguel Jaramillo, es que yo tengo que volver sobre el tema de la razón y la inteligencia versus la emocionalidad y lo sencillo y lo simple y a veces, de verdad, poca inteligencia. Esto definitivamente que estamos viviendo es la concreción de que así es como funcionan las campañas, a punto de lo emocional más allá de lo racional e inteligente. Yo pienso que hay dos grandes hitos que marca esta elección presidencial en Colombia, Roger. Uno es precisamente la reivindicación de la necesidad de tener en las campañas políticas una verdadera estrategia. Una estrategia de aire, de medios masivos, una estrategia de tierra, de cómo abordar cara a cara al ciudadano y una estrategia digital, que en el caso tanto de Petro como de Rodolfo Hernández, porque para mí uno de los grandes ejemplos de campaña política en este proceso lo da el Pacto Histórico. A mí me parece que es un trabajo muy, muy destacado, que merece estudiarse e ir al fondo. Plantea nuevos retos en materia de lo digital, sobre todo de eso digital que sí hace votar, porque a punta de seguidores, de likes, no se logra absolutamente nada. El gran reto es cómo llevo a votar tantos likes y tantos seguidores, y en los dos casos yo creo que ha habido ejemplos importantes en esto. Sin embargo, también han emergido unos populismos que lamentablemente también han llevado a las redes a un tope de insultos, de vulgaridad, de falta de racionalidad, inimaginables, sobre todo en influencers y en personas muy destacadas que son ejemplo para los ciudadanos, y eso es algo que lamentablemente, digamos, deja como mala experiencia, como experiencia amarga esta última semana donde se ha intensificado tanto ese tipo de tonos y de ataques tan molestos y que dispersan tanto la racionalidad y la lectura programática que es la que nos debe llevar al voto. Lamentable. Oiga, antes de que redondeemos el programa, yo empecé hablando del voto en blanco, que es finalmente para esta segunda vuelta una opción que es más simbólica, no tiene tanto impacto jurídico, yo no voy a decir político. ¿Usted qué piensa realmente entonces de que el voto en blanco no cuente desde el punto de vista de lo material? Porque si gana el voto en blanco, no pasa nada. Queda presidente de la República el segundo en votación después del voto en blanco. Miguel. Pues Roger, a mí me parece, con todo el respeto obviamente de la opción del voto en blanco, que si el voto en blanco no tiene el peso que tiene, por ejemplo, en la primera vuelta o en los procesos de las elecciones locales o departamentales, como ya ocurrió, por ejemplo, en el 2010 en el municipio de Bello, de la posibilidad de que si vota el 50% más uno en blanco, se tienen que repetir las elecciones con candidatos diversos, no debería estar en el tarjetón.
¿cierto? Exactamente. Sí, es un mecanismo de comunicación, pero también lo es el voto nulo, el tarjetón no marcado o la abstención. Ajá. Así de sencillo. Pero bueno, ahí está. Bueno, Miguel Jaramillo Luján, se nos va a acabar el mundial. A usted, como dice usted precisamente, que se levanta, respira, come y duerme y sueña con lo político, como muchos de los periodistas que les gusta la actividad política, digo yo, se nos acaba el mundial como para los periodistas deportivos es cuando cada 4 años les toca un mundial. Se acaba el mundial, ¿qué nos deja? Se acaba el mundial en casa, pero siguen los mundiales que se juegan cada 3 meses en toda América Latina, Roger, y ojalá tengamos mucha democracia y que sigamos teniendo elecciones porque nos gusta, nos emociona, y esto es uno de los tantos elementos que tiene la democracia. Digamos que de una u otra manera, creo yo que lo que viene posteriormente a esto son dos momentos, grandes momentos políticos. Obviamente la posesión, el final del periodo, digamos, del Congreso de la República, el 19 de junio, digamos, en paralelo con esto, el 20 de julio la posesión del nuevo Congreso de la República, que es un Congreso que siempre decimos lo mismo, pero este es un Congreso muy histórico por muchos elementos y por el presidente que se va a posesionar luego el 7 de agosto. Eso se nos viene y obviamente los primeros 100 días de aquí, del 7 de agosto a fin y principio del 2023, donde ya empezaremos a calentar motores para la campaña de las regionales, que recuerde usted que esta vez va a tener novedades, porque es casi un hecho de que el nuevo Código Electoral va a traer 2 vueltas para la elección en Bogotá. Entonces las elecciones regionales y departamentales colombianas se pudieran dar el último domingo de septiembre y no el último domingo de octubre como es tradicional. Sí, señor. Sobre gobernabilidad, rápidamente, si gana uno o gana el otro, con base en los resultados del 13 de marzo, ¿quién puede tener más gobernabilidad de los dos? Gane uno, gane el otro. Cuéntenos. Pues yo creo, Roger, que por la tradición que existe en Colombia, quien quede elegido presidente tiene que llamar en una circunstancia como estas a la unidad y al orden a nivel nacional, porque si no va a ser muy difícil que pueda tener un margen de gobernabilidad. En el papel hoy, sobre todo por la conformación del legislativo y por la forma y la experiencia, podría tener más gobernabilidad Gustavo Petro, por la experiencia. Sin embargo, por el miedo, digamos, el temor al cambio que tiene buena parte de una sociedad colombiana que es muy conservadora, pues obviamente hoy, por los mercados bursátiles, por el comportamiento de los inversionistas, de empresarios, de muchos factores, pudiera haber un poquito menos de estabilidad inicial con el triunfo de Gustavo Petro. Creo que las dos alternativas tienen pros y contras frente al tema del margen de gobernabilidad. Muy bien. Miguel Jaramillo Luján, gracias, hombre, por haber acompañado en estos días. Muy claro, muy preciso y muy orientador todo lo que usted nos ha dicho como analista político. Le agradezco muchísimo. Vamos a ver, la semana entrante nos volvemos a juntar para hacer análisis de resultados, ¿le parece? Claro que sí, Roger. Mi invitación a todas las personas para que este domingo acudamos masivamente a las urnas en Colombia, para que participemos, para que se rompa el récord de los últimos 24 años, ojalá, en el número de votos y eso brinde la mayor legitimidad a este proceso, sea cual sea el ganador. Excelente. Gracias, Miguel Jaramillo Luján. Y yo los voy a dejar a ustedes, no puede faltarme la invitación del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con todo lo que tiene para que los estudiantes, los aprendices y los que no solamente trabajan como asalariados, sino los emprendedores, tienen posibilidades. Entonces, aquí los dejo con el director regional del SENA, Juan Felipe Rendón, hablándonos de esta nueva oportunidad de trabajo para quienes empiezan a incursionar en la mecánica de, como suena hasta raro, de los vehículos eléctricos con esta planta que se crea entre el SENA y el municipio de Río Negro, en este municipio del oriente antioqueño. Muchas gracias. Chao. El SENA, UTECO y la Alcaldía de Río Negro nos unimos para tener un nuevo ambiente de formación de movilidad eléctrica en ese municipio. Estamos muy contentos en este espacio donde no solamente tendremos articulación de media técnica en un colegio para ese tipo de formación, sino que vamos a abrir este ambiente de formación para todo el municipio, de manera tal que podamos formar técnicos en mantenimiento de movilidad eléctrica para todo el oriente antioqueño y para el país.